la vida es más allá. Y me parece muy duro, por eso fue que quise salir adelante, porque me parece tan duro uno vivir un día sufriendo. Hola, Un Tintico con Bonet es un espacio para celebrar la vida, para conversar con los amigos de sus historias de todos los días, pero sobre todo para convencernos de una vez por todas que en Bello vienen sucediendo cosas muy bacanas. En cada esquina, en cada barrio, en cada casa hay historias bellanitas que nos motivan para vivir con tanta intensidad esto que compartimos de nuestra cotidianidad. Erika es una gran mujer que ha vivido toda su historia con una discapacidad que ha hecho la posibilidad de contagiar vida. Tuvo la oportunidad de sentarse a llorar, de sentarse a renegar, de sentirse menospreciada y sin embargo, palabras textuales, Erika, ya eso lo hiciste, ¿cierto? Ya pasó. Ya se lloró lo que se iba a llorar y hoy hace de su vida una vida completamente normal, como una mujer trabajadora, una mujer de familia, pero sobre todo hace de su situación personal una esperanza de vida para tantos que aún, digámoslo así, sin la discapacidad, reniegan de la vida. Sí. Erika, qué bacano que estés con nosotros, ¿cómo vas? Muchas gracias, muy bien, muy buenos días para todos. Muy bien, excelente, de verdad que excelente, gracias a Dios. Me encanta que me haya invitado, muchas gracias por invitarme y disfruto mucho de estos espacios porque es donde se le puede contar a la gente qué se puede como sacar de lo mínimo, de lo máximo y vivir con plenitud, y eso es lo que ha sido mi vida, con plenitud. Y entonces contanos un poquito, Erika, ¿quién sos vos? ¿Qué haces? ¿Cómo es el día tuyo? ¿Cómo es la familia? Un poquito de vos, contagianos de vida. Bueno, mi nombre es Erika Patiño, tengo 50 años, laboro en una empresa desde hace 14 años, es una empresa de dotaciones familiar que tuvo que partir de la familia precisamente porque a las personas en condición con discapacidad, en condición de discapacidad, es muy pocas las oportunidades laborales que se tienen. Entonces se tuvo que hacer porque tenía mucha depresión y pues había una empresa familiar donde se tenía que volver a empezar y volvimos a empezar. Hace 14 años empezamos 3 primas, ya es una empresa bellanita, que la manejamos 3 mujeres en el momento, pero que ahora les estamos dando empleo a 25 personas directas y a 70 personas indirectas. Tratamos de trabajar mucho con personas en condiciones de discapacidad y mujeres cabezas de familia, precisamente para darles la oportunidad que a mí en algún momento se me negó. Señores empresarios, Ajá. no podemos permitir que una persona con algún tipo de discapacidad tenga que esperar que sea una empresa familiar quien le dé la mano, porque en último término somos personas completamente normales, Erika, y lo decíamos ahorita detrás de cámaras, a veces algún tipo de ecuaciones que se deben hacer lo miran inclusive como si fuera una obra de caridad. Sí. ¿Cierto? Lastimosamente. Venga, yo le ayudo pues con este trabajito, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que lastimosamente en una sociedad que estamos se mira mucho la condición física. Entonces solo vemos limitaciones. Entonces ella no tiene pies, pero no miran los talentos que hay. Yo soy asesora comercial dentro de la empresa, hace 14 años, como le digo, y yo viajo, o sea, viajo, busco el cliente y yo tengo topes de venta de 115 millones mensuales. A mí nadie me dice, no, usted no tiene pies, no venda, porque qué pesar, y está lloviendo, no salga. No, yo tengo que hacerlo, porque la empresa sabe que yo soy capaz, de que estoy hecha, y tampoco me tienen, es que la niña no tiene pies, paguémosle el mínimo, porque qué pesar, no. Entonces la gente no mira eso, la gente mira que es que si ella trabaja, yo tengo que adecuar y pierdo plata. No saben la inversión que están haciendo, porque no están aprovechando los talentos de la gente en condición de discapacidad. Donde yo trabajo hay 3 pisos, yo los camino, lo que pasa es que yo tampoco soy boba, yo no me mantengo para arriba y para abajo, simplemente utilizo en los momentos que lo tenga que utilizar.
Pero ¿cuál es el problema en adecuar el espacio para una persona en condición de discapacidad? Lo que hablábamos ahorita, detrás de cámaras, como decíamos, yo sé que usted tiene gafas porque luego entonces me imagino que algún problema tiene en los ojos. Una miopía la hijo de mamá. Y si usted se la quita, ¿yo qué voy a adivinar, cierto? Entonces a mí me ven, ay, ella no tiene pies, y entonces ¿qué hacemos? No, porque los talentos se ven de diferente manera, Exacto. de diferente manera. Y yo pienso que cuando uno le da la oportunidad a una persona en condición de discapacidad, da lo más que tiene por una empresa. Y lo digo por mí. Yo doy todo lo que sea por la empresa, en Qué bonito gratitud. eso, Erika. En gratitud, claro, porque toqué muchas puertas, porque hice cosas que nunca quise hacer, no porque no me sintiera, porque diga que no son trabajos que debo de hacer. Sí. Pero me parecía muy teso que tenía que inventar trabajos informales para poder sostenerme. Y no, la verdad, yo le decía a usted un día, a mí me parece muy duro que a las personas en condición de discapacidad nos limiten también y nos dejemos limitar. No, es que hay que darles un subsidio de 150.000 Pobrecito, pesos. que no tiene piernas. A mí no me sirve, de verdad que no, porque yo le decía, yo cuando me pongo las pestañas, o sea, yo necesito más, me merezco mucho más. Y no, yo hoy en día no hago cosas por eso, porque yo sé que estoy hecha, sé que soy capaz y sé que puedo dar y sé que como yo hay mucha gente que está esperando una oportunidad. Pero entonces ahí en lo que estás diciendo, Erika, que me parece muy bacano, no solo romántico que lo es, sino que es una realidad. O sea, es que yo soy capaz de lo que sé hacer y soy consciente de mis limitaciones también, Claro. ¿cierto? Pues yo en mi situación yo no me voy a quitar las gafas para irme a jugar un partido de fútbol, pero siempre ha habido, y sé que la pregunta puede ser algo irrespetuosa, entonces ahí nosotros hablamos de una discapacidad, pero cuando tú hablas de los talentos, que me parece una relación muy interesante, ¿hay discapacidades o hay incapacidades? Las dos. La discapacidad es una realidad. Sí. Y la incapacidad es la que yo misma digo, no soy capaz. Yo sí descubrí que yo misma soy la que me limito. Yo no me he dejado limitar. O sea, porque yo también he llorado, he preguntado muchas veces por qué nací así, que nadie me contestó. Y me limitaba a no hacer cosas porque es que yo, ¿por qué no tengo pies? ¿Y por qué? Y no, mientras que dice eso, ni me entraba la plata, ni pasaba nada, simplemente era una depresión muy tensa. Entonces yo misma me incapacitaba para hacer cosas, esa es la incapacidad. Y la discapacidad es real, o sea, yo no tengo pies, yo no tengo una mano, me faltan dedos, pero ni siquiera, yo sí sabe que para lo único que he sentido la limitación es para montar bicicleta. Pero lo intenté, lo hice, o sea, lo intenté, vi que no y ya. Entonces, no hay discapacidad, hay capacidades de hacer las cosas diferentes y eso es lo que a mí me pasa. Yo vivo sola, entonces mi abuela, o sea, porque esa fue una mujer súper inteligente y me crió en una inteligencia que yo hoy la admiro demasiado y le debo todas esas cosas a ella y a mi familia. Ella me montó una vez en un banquito, me dio una papa y me dijo, la pela, y hace tajadas. Ella no empezó, pobrecita mi niña, ¿qué vea, tal? ay, qué pesar. No. Pele la papa. Pele la papa y haga tajadas. El problema, como le digo yo a la gente, no fue hacer tajadas, es que siempre le tuve que hacer tajadas. A mí no me dio brega pelar las papas. Entonces es la manera de buscarlo. Y hoy en día yo me monto a un banco y me muevo en el banco y hago las cosas en mi casa, en el banco cuando estoy en la cocina o cuando trapeo tengo una posetica para lavar la trapeadora. O sea, yo adapté Es ir adaptando el la espacio realidad. para mí, exactamente. Pero yo cojo un taxi, yo me pongo tacones, o sea, yo no me he limitado, ni quiero, no me quiero limitar. Lo que usted decía ahorita, yo ya lloré lo que tenía que llorar. Y puede, antier tenía depresión. Pero en eso, Erika, y quienes nos están viendo y nos están escuchando, yo escucho la narración de una persona en su vida completamente normal. Es que yo tengo momentos duros, tengo momentos difíciles, hay momentos que uno no quiere salir de la casa, a uno le duele la cabeza, pues de pronto no tendré que moverme en un banquito, pero es una vida completamente normal. La discapacidad, y quiero tomar palabras textuales, es una capacidad de hacer las cosas de una manera diferente. Sí. La incapacidad es una opción de vida. ¿Es así, Erika? Es así. La incapacidad es una opción de vida. Erika, ¿cómo fue la niñez tuya?
fue bonita en algunas partes, o sea, en algunas partes, de pronto en la parte Porque los niños a veces son familiar. muy crueles, o somos muy crueles, Es pues. que hoy en día se habla mucho del bullying. En la época Uno mía, se lo hacían, ¿cierto? en la época mía era que la gente se burlaba de mí. Pero mi familia en su inteligencia me decía, la mochis, la mochita, para cuando yo saliera a la calle, entonces no Ya sintiera que supieras era que- duro, nada. Y mi abuelita nunca me dejó hacer eso. O sea, yo una vez le dije, Mita, yo estoy como deprimida. Y me dijo, tiene mucha depresión, entonces venga, me lava estos trapitos y ya. Y ahí se divierte Y y se deje le la acabó bobada. la depresión, deje la bobada. Entonces, para mí, aburrirme era lavar trapos. Y yo preferí nunca más, o por lo menos decirlo. Usted decía ahorita algo, todos nos aburrimos, pero sí, o sea, sí no puedo negar que hay una diferencia en que sí es diferente. O sea, Claro. es muy diferente vos levantarte y pensar, "Uy, no tengo pies, ¿qué voy a hacer?" Cuando te niegan trabajos, me encanta enamorarme, entonces cuando me enamoro y no me paran bolas, eso es una cosa horrible. Entonces, sí hay diferencias, pero la gran diferencia de eso es cuando vos miras diferente la situación. Y eso es lo que a mí me ha tocado en la vida, mirarlo diferente. Entonces, como no me da fácil el trabajo, entonces resultó la empresa. Ahora, no todo el mundo tiene esa ventaja Claro. de hacerlo, pero hoy en día tenemos la ventaja de que habemos más personas que estamos ya luchando y mostrando y diciendo y no más, y no nos dejemos limitar más. Es que no somos, o sea, no es ni siquiera la gente la que nos limita, somos nosotros. Entonces yo también tuve momentos de decir, no, es que yo no puedo y es que no, eso no da resultado. Pero tocas un tema, Erika, que me pone a pensar mucho y es, listo, se necesitó de una mujer berraca, valiente, que se sobrepone a las situaciones, que está por encima de su discapacidad, pero necesitaste la abuelita que, hey, venga a ver, se va a aburrir, hágale pues a lavar trapitos, a pelar papas. Que aquí también entra un papel muy importante de la familia o de quienes acompañan a la persona en discapacidad. Yo sé e internamente quiero ponerme de pronto en la situación de tu abuela, pensando qué le estarán diciendo a mi niña, cómo lo estará viviendo, pero presencialmente era esa mujer que impulsaba a hacer las cosas bien. A veces también tendríamos que decirlo, Erika, si me equivoco me corregís, parte no de la discapacidad, ya dijimos que es una realidad, sino de la incapacidad, también puede ser culpa de la familia que, pobrecito mi niño, no tiene esto, es distinto, vea. Entonces él se la cree o ella se la cree y termina siendo distinto, ¿no? Mira, a mí me ha parecido, en esos momentos no necesariamente la gente tiene que ser discapacitada. A mí me parece horrible cómo vuelven discapacitadas a la gente que no es discapacitada por tanta cosa. O sea, porque mi niño no puede, porque no es capaz, es que si él va a trabajar ya está lloviendo, es que, o sea, vuelvo y te digo, es uno el que se deja y uno limita a la gente, Yo di la fortuna de tener no solamente mi abuela, mi mamá fue una mujer súper callada, que apenas me está contando cositas y ella me decía, a mí me parecía muy duro, yo lo primero que le preguntaba a la gente era si ella también tuvo un hijo con discapacidad, la que tuviera hijos. Entonces también ella en su silencio, pero siempre ahí, mi mamá siempre ha estado ahí, mis hermanas, mis tíos. Entonces, gracias a Dios, la fortuna, o sea, mi principal fortuna está en la familia y mi gran fortuna está en mi personalidad, porque de verdad yo no me he dejado limitar. Y aquí viene otro tema que es un poquito como más trascendental, si lo queremos mirar así, Erika, y es que nosotros somos hijos de una cultura de la resignación, ¿cierto? Ay, sí. Y entonces a veces inclusive, y nuestros abuelos, a veces nuestros papás, gracias a Dios tu mamá, tu abuela, mi mamá nunca lo ha hecho de esa manera, lo tengo que decir, pero somos hijos de esa cultura donde, no, es que así lo quiso Dios. Ah, sí. Yo soy un hombre de fe, lo aclaro, lo digo con toda tranquilidad, pero yo nunca he creído en ese Dios, lo digo abiertamente y con vehemencia. Nunca he creído en ese Dios que disfruta el sufrimiento humano. Entonces, no, es que Erika nació sin pies. Porque Dios quiso. quiso. Es que eso fue que... No, y lo peor, Erika, así lo quiso Dios. ¿Quién sabe qué habrán hecho en su familia? Mirándolo entonces como un castigo, ¿cierto? Ey, nosotros no podemos hablar de la resignación. Entonces, uno es pobre, es que así lo quiso Dios, no haga nada para salir adelante. Usted tiene una enfermedad, no, es que así lo quiso Dios.
Yo me acuerdo que escuchaba esa expresión de niño. Tengo este dolor. No, yo lo asocio al dolor de Cristo y entonces con eso, listo, se lee la valentía, pero usted tiene que hacer lo que sea para salir de ese dolor, ¿o qué, Erika? En eso se nos tiraron también. Porque, no, y eso se convirtió, mire, la resignación se convirtió en un problema de resentimiento con Dios. Total. Para mí se me convirtió. Entonces yo sí decía, pero muy cruel. No había nadie más que no tuviera Exacto, pies, exacto. que tuviera un papá que no la Pero quiso. yo, ¿por qué pues? Yo, pero no muy de malas yo. Y eso incluso hoy me ayudó mucho a meterme con la vida espiritual. A mí me da mucha risa con mi hermana porque ella me dice, ¿usted dónde saca tanta bobada? Pero no es bobada, es que yo tuve que hacerlo así porque yo decía, pero listo, yo digo que entonces si yo nací sin pies, porque es una misión de vida, entonces tengo que vivir así, y también eso de la misión de vida se vuelve una carga, pero es real, o sea, es algo como que tiene que ser más espiritual, porque si no, me tiré, o sea, Dios se tiró en mí, y Dios lo quiso así. Entonces, ¿por qué para uno sí y por qué la plática la repartiste tan más repartida como el disco? La ¿no? plegaria vallenata. Claro, entonces este sí con pies, este sí con manos, y yo, ¿por qué no? Y mira, don Néstor, que a mí me parecía, mi familia es linda, o sea, mis tías, mis hermanas son bonitas, son de piernas bonitas, entonces yo miraba esas piernotas y yo, apenas me mira, no. Entonces, me tocó hacer procesos hasta con Dios, la resignación, o sea, uno se puede Erika, resignar. yo tengo una campaña y la voy a compartir aquí. Normalmente la hago en clase, saben quienes nos ven que soy profesor hace 20 años de varias universidades y hace más de 20 años tengo una campaña, Erika. Borrar la palabra resignación de nuestro vocabulario. ¿Te sumas o qué? Hágale, claro. ¿Sí o no? Claro. ¿Cuál resignarnos ni qué hijo de madre? No podemos resignarnos a ninguna situación. Hay que aceptar situaciones, Sí. es distinto Porque que es real. resignarnos. Es que si el problema está ahí y ya no tiene solución, paréntesis, Erika, no sé si lo compartís, también creo que nuestra cultura, esa cultura paisa, berraca, echados para adelante, para atrás, ni para coger impulso, hijo de mama, nos enseñó con un error. Todo tiene solución menos la muerte. Mentiras. Hay cosas que no tienen solución. Ahí está la gran diferencia entre la resignación y la aceptación. Exacto. Esa es la gran diferencia. Encontré a alguien que piensa similar, bacanísimo. Yo tuve momentos, ¿cierto? Uno tiene momentos. Me resigna, es que yo nací así. Pero mire la gran diferencia. Cuando yo me resigno a que nací así, veo la vida diferente. Y me enfermo, y me parece que voy a vivir, y me quiero morir. Pero cuando acepté que hay una realidad, sí, no tengo pies, pero ¿qué es lo que hay que hacer sin esos pies? ¿Cómo es que tiene usted que pisar el pisito sin los pies? ¿Cómo tiene que brincar charcos? ¿Cómo tiene que subirse a una silla? Pero acepté. Y aceptar no siempre tiene que ser con alegría. A veces aceptar es con dolor. Es más, es con dolor. Aceptar es con dolor. Sí, es cierto, bacán. es real. Pero es que una cosa, la gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Cuando a mí me duele, hago cosas para salir de ese dolor. Cuando yo sufro, me quedo ahí y es un remolino y pensando por qué yo y por qué no tuve pies y Dios tan malo y eso y Bruno, y me fui. Cuando me duele salgo. Hay un músico, no sé si lo has escuchado, Tony Méndez, Sí. que toca guitarra precisamente con los pies porque las manos, y hay una película muy bonita, una película como de 12 minutos, la he puesto en clase, se llama El Circo de las Mariposas. Sí, me han ¿La hablado has mucho, visto? porque es que a mí me ha tocado mi propia película, entonces a mí cada día me toca pensar cómo salgo, cómo hago, y es mi propia película, entonces sí, hay otras personas, pero a mí me ha tocado la mía, entonces con la mía me ha tocado partir de ceros, nacer en una familia que no tenía la situación económica que quisiera, es más, yo nunca tuve una silla de ruedas. Primero, mentalmente no la acepté. Y segundo, tampoco habían muchas condiciones. Por eso digo que mi abuela era muy inteligente. Lo único que había para que me subiera y hiciera cosas era un banco. Y esa es la gran diferencia. Hacer con lo que tenemos. Yo creo que un tintico con Bonet tiene como objetivo fundamental poner retos de ciudad, Eric. Sí. Y aquí han aparecido unos retos muy bacanos. Primero, la discapacidad es una realidad, la incapacidad es una actitud de vida. Segundo, necesitamos familias convencidas que sus hijos tienen discapacidades físicas, pero que se convierten en motores reales, aún en condiciones complejas, es verdad, para que esa mentalidad se transforme y tengamos
niños, adultos, jóvenes, con una mentalidad de superación, de superación y aceptación, jamás de resignación. Viene otro reto, el de los empresarios. Sí. Es abrir esa mentalidad de que la discapacidad no es un impedimento para cumplir una labor de empresa. Y si Erika fuera la responsable hoy de mediar frente a una realidad de ciudad, ¿qué reto le pones ante la situación de discapacidad de tantos bellanitas, Erika? Mira, yo hago charlas motivacionales y estoy tratando de terminar las charlas preguntándole a la gente qué excusa tiene hoy después de escucharme para no vivir la vida. O sea, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Y mira, lo digo desde mi experiencia y las personas en condición de discapacidad, por lo que he vivido, somos manipuladoras, del todo. O sea, eso pasamos por todas las etapas. Pero también hoy sí quisiera aconsejar a mucha gente, a las madres de hoy en día, que tampoco discapacitemos gente que no está en condición de discapacidad, porque es que también discapacitamos, entonces no agreguemos más discapacidad, sin necesidad, pues. Porque me ha tocado ver, de verdad, lo que te decía, es que el niño no puede, porque yo hay veces le digo a mi abuela, usted hay veces a la que tenía discapacidad me crió, y gracias, pero hay veces discapacita a la gente tan horrible, y así son los papás. Es que el niño no puede, y hablan por los niños, no dejan ser. Y en diminutivo todo, ¿no? Ay, entonces no agreguemos más discapacidad, es que ser discapacitado no es bueno. O sea, no es lo ya mejor. Ya de por sí hay que hay su que propia aceptarlo, película. pero es que eso no es lo mejor. Pues, o sea, hoy porque la acepté, yo no te voy a decir todos los días, tan rico, no tengo pies, no tengo manos. No, es que me lo tomo. Gracias Dios, claro. Gracias Dios. Lo que sí hago es gracias, porque con una discapacidad soy feliz. Porque con una discapacidad yo me desarrollo laboralmente. Yo con una discapacidad me pude casar y con una discapacidad me pude separar, porque tampoco me quedé con un hombre porque no tengo pies y quién más me va a mirar. Pues que no me mire nadie. Sí, pero suerte es que le digo. Sí, pero yo no voy a vivir maluco lo poquito que me falta. Entonces es eso. Hay mucha gente en condición de discapacidad, pero también hay mucha gente que discapacita gente. No lo hagamos. Qué bacano, Erika. No hagamos eso. Si te quieren buscar en redes sociales, conocer tu historia, compartínola. No, pues yo, mis redes sociales, Facebook e Instagram son Erika Patricia Patiño Pulgarín, normal. Sí, no tengo más páginas y doy charlas motivacionales, yo sí voy a aprovechar. Claro, doy charlas total. motivacionales en empresas, porque sí, siento que cuando yo doy una charla motivacional, más que la gente dice es que me ayudaste mucho, me ayudé yo. Porque Sí, yo soy la eso que se siento y yo, convierte. ay, Juan madre, como me volví de verdad, y la vida como me volvió así como echada para adelante. Eso, me cuento la historia de dónde vengo y para dónde voy, porque yo sí sé para dónde voy. A nosotros en todas las redes sociales, Nestor.restrepob, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y en YouTube, Néstor Restrepo Bonet, para que sigamos compartiendo historias, porque como lo decía Erika, cada uno de nosotros tiene y vive su propia película, pero qué excusa, qué razón tenemos para no tener ganas de vivir. Un abrazo muy especial, un tintico con Bonet.